Y le agradezco muchísimo a la doctora Lorian Jiménez Fibi que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Lorian? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Aquí saludándote con mucho gusto, como siempre. Pues hay una preocupación, ahora sí que nunca mejor dicho, en el aire. Y creo que tiene que ver, vamos por partes. La primera es el regreso a clases en un momento en el que se espera estemos todavía en el pico de la tercera ola y con un grupo de edad, además, en su gran mayoría, que regresaría a clases sin estar vacunado. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues lo veo muy preocupante. Es realmente ¿cómo se le puede llamar? Es una insensatez, es una incongruencia, es peligroso, vamos a ponerlo así. Está México hoy, digan lo que digan las autoridades y con sus discursos triunfalistas, demagógicos como siempre, procuran seguir ocultando lo que realmente está pasando en el país. Estamos en un repunte que es ya más grave de lo que vivimos en los dos repuntes previos, que fueron el verano del año pasado y en diciembre y enero, ¿no? De estos que recién pasaron. Tenemos 8 estados de la República en donde los repuntes ya son mayores. El repunte actual ya es mayor que todo lo que ha pasado previamente en la pandemia. 11 estados que tienen que el repunte actual es mayor que por lo menos uno de los repuntes previos, y muchos estados ya están mostrando una alza significativa en las hospitalizaciones y en las muertes. Preocupa mucho que además estamos ahora viviendo una pandemia notablemente distinta, porque el virus que nos está infectando ahora, principalmente la variante Delta, que se ha vuelto predominante en prácticamente todo el mundo ahora, es un virus que es mucho más peligroso que los virus que anteriormente nos estaban infectando, los virus SARS-CoV-2 que nos estaban infectando previamente. Ahora estamos ante un virus mucho más contagioso, que tiene algunas características que no hemos terminado de comprender. Lo que sabemos ahora, y el día de mañana, de hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos van a dar a conocer alguna información el día de hoy. El Washington Post está haciendo alguna mención de estos datos que mañana se darán a conocer, que son realmente muy alarmantes. Es decir, esta variante está infectando a la gente vacunada, si bien la mayoría de los vacunados, casi todos los vacunados, se salvan de tener la infección, la enfermedad grave y de morir, desde luego. Está infectando más o menos en el mismo ritmo a los vacunados y no, queriendo decir que los vacunados son una fuente importante para seguir transmitiendo el virus. Esto es uno. Lo segundo es que se están infectando de forma muy alarmante con enfermedades más graves de las que habíamos visto antes, las poblaciones de menor edad. Entonces, ahora se está viendo algo que no hemos visto durante toda la pandemia, que son salas de terapia intensiva con muchos adolescentes y niños. No hemos terminado, repito, de comprender exactamente por qué es que esto está pasando. Tenemos ya algunos indicios. El virus es más contagioso por varias razones, pero la principal es porque tiene una mutación en la proteína de espiga, que es a través de la cual se adhiere para invadir las células humanas que infecta. Y esta mutación en una porción particular de la proteína de espiga permite que el virus tenga una mucho mayor afinidad al receptor que utilicen las células humanas para infectarlas. De ahí que las personas infectadas con la variante Delta tienden a generar cargas virales mucho más altas. La mayor carga viral está relacionado directamente con la severidad de la enfermedad que se causa. Esto quiere decir que anteriormente los jóvenes y los niños no se estaban infectando en el mismo ritmo ni con la misma severidad, y ahora esto parece estar cambiando. Estamos ante algo que es distinto y que es peligroso y que parece que va a cambiar las reglas del juego. Ahora, para ir al punto con tu pregunta,
preocupa mucho que mientras que otros países están preocupándose y anticipando a lo que podemos ya prever que va a empezar a suceder, es decir, pongo un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden acaba de hacer un pedido de 200 millones de vacunas de Pfizer para que en el momento que se dé la autorización, que parece que será muy pronto, que se puedan vacunar a las poblaciones de entre 5 y 11 años, los Estados Unidos esté preparado para empezar a hacerlo de inmediato. Y la razón es porque es imperativo que los jóvenes y los niños estén vacunados para tener protección contra la infección de esta variante del virus en particular. Entonces, preocupa mucho que, a diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos, en México el presidente de la República hace unos días descartó la posibilidad de que en México se fueran a vacunar jóvenes. Uh-huh. Dijo que necesitamos no ser consumistas y que no hay que hacerle el juego a las farmacéuticas que solo quieren vender vacunas, ¿no? Así es. Entonces dijo que no era prioritario, que hay que gastar primero en lo básico, estoy citándolo textualmente, primero en lo básico y en lo necesario. Y cuesta un poquito de trabajo, Pamela, entender cómo, qué puede el presidente de la República considerar más básico y más necesario que proteger precisamente a nuestra población de jóvenes y de menores de edad, que son el futuro de lo que será nuestro país en unos años. Entonces, el regreso a clases en este momento, con el repunte como está, y como está proyectándose los números de lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, hablar del regreso a clases ahorita es absolutamente absurdo, es un absurdo. Se puede regresar a clases no en medio del peor repunte que hemos tenido, ¿no? Eventualmente sí, incluso aunque la pandemia no haya terminado, aunque no estén todos vacunados, se puede tener un regreso seguro a clases si se siguen las medidas adecuadas para hacerlo. ¿Cuáles Pero serían? desde luego esto no se puede hacer en medio del repunte, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas, Lorian? Las medidas de las que necesitamos estar hablando es dejar de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que no sirven, como los tapetes sanitizantes, los túneles desinfectantes, esto de rociar a los niños antes de entrar con no sé qué, los rocían, y hacer esto mientras que es una exhibición, un circo, que da la impresión que se hace mucho, esto no sirve para controlar la infección. Lo que las escuelas necesitan hacer es garantizar espacios seguros, tanto para alumnos como para maestros y el resto del personal que labora dentro de las instalaciones. Y para ello, se requiere que todos los espacios cerrados, hablamos de oficinas, las aulas, desde luego, las bibliotecas y demás espacios cerrados, necesitan tener muy buena ventilación. Necesita tener ventilación de preferencia cruzada, con aire externo, desde luego, una ventana de un lado, de otra, o una ventana, una puerta, qué sé yo. Si esto no es posible, se necesita filtrar, se necesitan poner filtros en los espacios cerrados. Y desde luego, el punto central es garantizar que el alumnado y todos los adultos que laboran en las escuelas tengan acceso a cubrebocas de buena calidad todos los días que ingresan a la escuela, y que su uso sea el correcto, que se dé la instrucción de cómo deben utilizarse los cubrebocas, y que sea obligatorio desde el momento del ingreso hasta que salen de la escuela, ¿no? Entonces, pues no se ha hablado de esto en absoluto. Se ha hablado mucho del gel antibacterial, de cómo van a desinfectar las bancas y los pisos, y sí, pero estas no son las medidas que requerimos para tener aulas seguras. Necesitamos hablar ventilación, filtración, monitoreo de la calidad del aire dentro de las aulas y espacios cerrados, como por ejemplo con monitores de dióxido de carbono, ¿sí? Y desde luego el cubrebocas. Preocupa mucho que, por ejemplo, aquí, pues a mí me preocupa mucho pensar los niños que van a las escuelas públicas, ¿cómo se van a hacer de cubrebocas de buena calidad todos los días? Era lo que te iba a decir, ¿qué es un cubrebocas de buena calidad? ¿Un N95? Bueno, no tiene que ser N95, pueden ser
Hay cubrebocas de alto rendimiento que son muy buenos y no se necesitan usar dobles. Los KN95, esos son bajo la norma china, ¿no? Hay otros que son coreanos, que se conocen como KF94, esos también son de alto rendimiento, y desde luego están los que utilizan los europeos, que son los FFP2. Estos tres tipos de cubrebocas que están disponibles no necesitan usar dobles. Estos son cubrebocas de alto rendimiento, tienen un tiempo de uso más o menos de unas 18 a 20 horas, queriendo decir que un mismo cubrebocas, dependiendo si el alumno, pues es que la gente tiene que portarlo desde que toman el transporte, llegan a la escuela y salen de la escuela y toman el transporte y llegan a su casa, ¿no? Pero vamos a decir, un cubrebocas podría servir para un día completo o posiblemente 2, dependiendo de cuántas horas traiga el cubrebocas puesto. Ahora, eso es en el mejor de los casos. De no ser eso posible, entonces hay la posibilidad de los tricapa quirúrgicos o de fabricar cubrebocas de tela, pero no puede ser el que sea como sea. Los tricapa, entonces, que son los quirúrgicos habituales, que se utilizan mucho y que son súper baratos, eso sí, son muy económicos, estos deben usarse doble cubrebocas, es decir, 2 cubrebocas. Ahora, con la variante Delta, que es tanto más contagiosa, es indispensable que sea doble cubrebocas. O los de tela, que también deben ser dobles. Los de tela tienen que ser hechos de algodón, de tela de algodón, de este algodón que tiene las fibras muy densas, muy cerradas, y deben ser doble o triple capa. No puede ser una sola capa de tela porque eso no protege del contagio. Entonces se puede hacer cualquier tipo de combinación, como 2 quirúrgicos, o bien un quirúrgico primero y encima uno de tela, o bien 2 de tela. De todos los que acabo de mencionar, todos son desechables. Los quirúrgicos tienen un tiempo de vida más o menos entre 8 y 12 horas. Entonces, menor tiempo de vida que los de alto rendimiento y después se tienen que tirar. Ninguno de estos puede lavarse, reusarse, nada. Son desechables, van a la basura. Los que sí se pueden lavar son los de tela, desde luego. Y esos se pueden tener, pues varios, se pueden hacer en casa, y estos siempre y cuando. Aquí lo importante, Pamela, es esto. El cubrebocas tiene que estar muy bien ajustado al rostro. Es decir, esos cubrebocas que tienen huecos a los lados o a los lados de la nariz o por debajo de la barba no sirven. Necesitan estar bien ajustados a la cara y cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Entonces, se puede, es decir, hay una gama de posibilidades para tener lo que consideraríamos cubrebocas de buena calidad, dependiendo de las posibilidades y demás en diferentes ámbitos, ¿no? Pero es indispensable que se hable de esto y no simplemente, pues tráiganse un cubrebocas, el que sea, cuando sea, no. Hay que hacerlo correctamente para disminuir el riesgo de transmisión. Pues, Lorian, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias por toda esta información y sin duda seguirnos cuidando. Así es, cuidarnos mucho y esperemos que podamos mantenernos seguros en este nuevo repunte que está pintando muy mal para las próximas semanas y meses. Gracias, Lorian. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pamela.